Ciudad de Buenos Aires, la temperatura 21 grados 6 décimas, cielo ligeramente nublado y la máxima para hoy 31 grados. Estamos en comunicación con Nico Yacoy. Nico. Bien, acá escuchando con atención el muy buen resumen de noticias que nos hiciste, hoy un día con muchísima información. Después vamos a volver, por supuesto, a la cuestión de Nahuel Gallo. Nos vamos a asomar al paro docente. Sabés que es el primero en 6 años que se hace en el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a, por supuesto, atender el conflicto en Medio Oriente, básicamente el ataque a Irán y, bueno, su respuesta, que cuesta ordenar, ¿no es cierto? Que cuesta ordenar, que no se termina de entender si es a, además del territorio israelí, ¿no es cierto?, a las bases norteamericanas, y de otros países europeos, en países de Medio Oriente, o directamente a esos otros países por el hecho de ser aliados de los Estados Unidos. Pero quiero charlar ahora con Ale Gallo sobre el discurso de ayer y el aspecto económico. Hubo bastante, ¿cierto, Ale? Hubo un montón, Nico, la verdad que sí, hubo muchísimas referencias del presidente, bueno, que es economista, refiriéndose a la economía. Me parece que centralmente, si te parece, vamos pimponeando. Yo creo que él insistió básicamente en dos temas. El tema impositivo, que sabe, él mismo dijo, los impuestos están caros, él mismo sabe que es un reclamo muy importante por parte del sector privado, la baja de la presión tributaria, ¿no? Argentina sigue siendo uno de los países que tiene históricamente, en relación al resto de los países de América Latina, una de las presiones tributarias más altas en relación al PBI, y este es un reclamo de los empresarios a la hora de, cuando se le piden inversiones o mayores exportaciones, bueno, la reforma impositiva que aún está pendiente es uno de los reclamos del sector privado, y el presidente en ese sentido, Nico, recogió el guante. Él mismo reconoció en su discurso que bueno, que es un tema a tener en cuenta, que los impuestos son altos en la Argentina. Y el otro tema que me pareció como muy... Es tan novedoso, antes de entrar en el segundo tema, es tan novedoso tener a alguien, ¿no es cierto?, en frente o al frente del Estado, que de alguna manera descree, ¿no es cierto?, del Estado y de lo que eso cuesta en términos de plata y de libertades para la sociedad, ¿no es cierto? Esto de que te diga, Ay, a ver, se nos corta ahí un poquito Nico, la comunicación. Sí, volvemos. Se corta. Bueno, sí, pero seguimos, es cierto lo que dice Nico, fue llamativo. Para mí, mirándolo desde el punto de vista económico y también político, como decía Gastón, me parece que fue llamativo, sorprendente y uno de los puntos troncales del discurso del presidente Javier Milei cuando se refiere al tema tributario, ¿no? Sin duda será uno de los paquetes que estarán dentro de estos 90 proyectos que anunció también el presidente, que no van a ser todos económicos, lógicamente, pero seguramente muchos sí. Está Nico, ¿no? Sí, ahí, Ale, hay un tema que es que ya hubo un intento en el texto de la reforma laboral por caminar, ¿no es cierto?, una reforma impositiva más intensa, puntualmente en el rubro del impuesto a las ganancias, y lo que no hubo o no se encontró fue plafón político para hacerlo, porque los gobernadores es el precio que le pusieron a su apoyo, ¿no es cierto? Digo, habrá que ver esta intención, ¿no es cierto?, política del presidente de la Nación, explicitada por lo demás, cuánto camino puede abrirse en el contexto de esos condicionantes. El condicionante político, por la necesidad de aprobación legislativa de las normas vinculadas con impuestos, y el condicionante estrictamente económico. La contracara de bajar impuestos es bajar el gasto, y eso también requiere un acompañamiento de una política que está más bien acostumbrada a gastar que a ahorrar. Absolutamente, y ahí, Nico, vos mencionabas justamente este intento que quedó trunco por avanzar en una reforma integral de los impuestos en la Argentina, que tiene que tocar dos cosas, ¿no? Que hasta ahora hay que tener mucha negociación política y mucha voluntad por parte de los
distintos sectores políticos para avanzar, que es Claro. la coparticipación, y te lo traigo Eso, algo absolutamente. más, si querés, liviano, lo digo entre comillas, porque no lo es tanto, ingresos brutos. O sea, Bueno, no lo es nada, porque el tercer condicionante está dado por un acuerdo, me parece a mí, Ale, necesario desde el punto de vista político, consistente en que los gobernadores no van a avanzar y los municipios tampoco, ahí donde se retrae la nación con impuestos, porque entonces a los efectos del bolsillo del ciudadano común es lo mismo. Nicolás, sabés que está en línea, Nicolás y a vos, Ale, les cuento, a Aníbal Urios, analista político, director de DC Consultores, justamente para seguir desarrollando esto que ustedes están hablando, que es el discurso del presidente Milei ayer en la apertura de las sesiones ordinarias. Aníbal Lurio, Nico Yacoya Nacional, muy buen día, gracias por atendernos. Nico, buenos días, saludos a todos. Bueno, vos también con poco sueño encima. Sí, O con sí. mucho sueño encima por dormir poco. Dormimos poco, pero bueno, trabajamos mucho, que eso está bueno, y haciendo también de padre hoy temprano. Efectivamente, padre. primer día de qué Más grado. chiquito. No, yo tengo uno, adolescentes, y tengo uno chiquitito de 3 años que arranca el jardín hoy, primer día de jardín. Bueno, así que ese es el que se llevó todas las emociones del día, entonces. Exactamente. Bueno, ¿qué interpretación global haces, Aníbal, del discurso del presidente de la Nación ayer? Bueno, la verdad que lo que nosotros venimos analizando y seguimos mucho la relación del presidente y del gobierno nacional, lógico, con los ciudadanos, creíamos un poco que iba a ser más anuncios de esta etapa que nosotros en la última encuesta la titulamos el año de las expectativas, el año del despegue, hicimos un dibujito de un avión, que fue la tapa. Creo que quedó un poco con sabor a eso, ¿no? A esperar qué se va a hablar de la reforma de seguridad, la reforma impositiva, profundizar un poco más. Y fue más estilo Milei, marcando cómo había encontrado, cómo lo estaba acomodando la situación argentina, y fue un poco eso, ¿no? Marcar un antes y un después. Sí, es verdad, Aníbal, no hubo precisiones. No, pero no. Ayúdame a entender esto. ¿Puede obedecer a una táctica política? Si yo voy con precisiones ahora, se adelanta de hecho una discusión que me desordena el debate. ¿Puede haber algo de eso? Puede haber algo de eso. También la oposición le hacía el juego, ¿no? Porque cada vez que hablaban le hacían un poco, claro, le daban letra para decir, bueno, estuvimos por culpa de ustedes de esta manera. No tiene argumento la oposición tampoco para plantarse como una alternativa, entonces también eso desespera. Creo que la desesperación de la oposición se ve claramente con los agravios, porque también fue agravio. No construye como un discurso alternativo. Y eso lo aprovechó muy bien el presidente, marcando que la sociedad también entiende eso, ¿no? Que hay un antes y un después. Pero bueno, queda esa cuestión de que sí, el presidente dijo, bueno, va a ser un año de mucha reforma, vamos a plantear muchísimo en la construcción de lo nuevo, y eso queda muy bien, de alguna manera, preparando a esa frase que dijo en algún momento, abróchense los cinturones, y es lo que la gente espera del 2026, ¿no? Profundizar, que nosotros no lo dejó en la última encuesta, cuando preguntamos sobre la reforma laboral, el 30% nos dijo que todavía era muy light, ¿no? Como que quería más cambios. Sí, ahora iba a entrar en tu encuesta porque la verdad tiene números que sorprenden. Sí, la verdad que hay muchos números que sorprenden y que nos deja un poco esto del análisis de la opinión pública, que ha mutado mucho. Nosotros vemos desde antes del 2023 y se profundizó después de la elección, que ha cambiado mucho, que espera mucho más de la política, los empuja a estar a la altura de lo que la sociedad quiere, que es una Argentina totalmente distinta, con una mirada a futuro, ¿no? Una mirada mucho más adelante, entendiendo los problemas, entendiendo que falta,
pero les pide esto, ¿no? Basta de las recetas de antes y empecemos a probar cosas nuevas. Y las cosas nuevas son con cambios, no hay otra manera. Por ejemplo, nosotros preguntamos reforma laboral. Sí. No, te decía que la primera pregunta que hicimos fue si con las reformas planteadas por el gobierno nacional, la Argentina era una mirada a futuro con muchas expectativas y crecimiento, o el fin, ¿no? Un retroceso. Y el 60% dijo no. La Argentina, cambiando, reformando, crece. No hay duda sobre eso. Y eso ahora, ustedes hicieron una pregunta más general, ¿no? Precisamente inquiriendo sobre las reformas planteadas por el presidente Milei, y les da que el 66% de la sociedad está de acuerdo, como que es el comienzo del despegue. Sí, es el rumbo. Es el rumbo y es un rumbo que parte de la política argentina no lo entiende. Es el rumbo de que no solo es Milei o la Libertad Avanza. Es esto, ¿no? Quiero una Argentina distinta, quiero una Argentina que me lleve a un desarrollo sustentable en el tiempo. Y plantarse de esa manera, primero exige mucho, pero también hace que todo lo que se hable no va para ese lado, es como que la sociedad pasa de páginas. Bueno, me estás hablando de algo que yo no quiero y quiero ir por acá. Por ahí, por eso yo decía, ataba esto, ¿no? Creo que por ahí el discurso tendría que haber ido más puntualmente a eso, ¿no? A esas reformas, a esos cambios. Ahora, sí, me llamó mucho la atención la respuesta a la pregunta sobre las licencias por enfermedad, Aníbal. Mirá, lo preguntamos antes de que el artículo sea sacado, ¿viste? De la nómina, de la reforma, y yo me sorprendió esa respuesta porque el 62 está de acuerdo. Y no es algo alocado, porque uno se sienta con amigos en la mesa y todos te hablan y te dicen, bueno, en algunos lugares hay abusos de la licencia. Y todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en la educación, donde tenés 4 o 5 maestros por un aula y va el último suplente. Bueno, eso creo que la sociedad quiere rever y quiere analizar. Y acá hay una mirada también a que la política no puede discutir sí o no todo global. Sí, bueno, esto la sociedad lo quiere, bueno, analicemos qué está fallando, modifiquémoslo y avancemos. Claro, pero necesitas para eso dos cosas. El cambio, digamos, en la proyección, el impacto en la proyección de ese cambio en el Congreso, que supongamos, concedamos, eso empezó a pasar después de la elección anterior, y la otra, la plasticidad de una dirigencia política que tiene que aceptar ese cambio en la sociedad, porque si sigue sentada como Pichetto, ¿no es cierto?, aferrada a ideas imposibles, imperimidas, digo, perimidas para la sociedad, porque le soltó la mano, bueno, entonces ahí se quiebra la representación. Claro, totalmente. Porque porque la política, mucho sector de la política juega eso, a la política, a creer que la gente se planta de esa manera. No, esto no, porque yo lo digo y ya está. Bueno, no. Claro. No identifica partido y te dice, mira, a mí no me importa qué partido soy, yo quiero que esto lo acomoden porque yo lo veo en la realidad y lo veo todos los días, este problema. Bueno, y así avanza en cada tema y aplaude cuando la clase dirigente hace un cambio y le dice, bueno, guarda que todavía falta. Ejemplo, cuando nosotros preguntamos sobre la reforma en seguridad, ¿no? Es como que hay avance, pero para la sociedad todavía falta. De todo quiere más, la sociedad todo quiere más, yo también quiero más como la sociedad, pero ahí hay un condicionante político e institucional que tenemos que aceptar, que es que todos estos cambios son los más profundos que se pueden dar en este contexto, porque como necesitas aprobación de esa política, que en parte sigue siendo terminal del llamémoslo antiguo régimen, ¿no es cierto? Sí. No puedes hacer un cambio copernicano, porque no te da la nafta. Claro, exactamente. Y esto hay que verlo como un principio de algo que no tiene que terminar en la Argentina, que es esta mirada de actualizaciones, ¿no? De avanzar. No importa
quién sea, pero sí avancemos en esto que por lo menos la sociedad lo viene pidiendo a gritos. Mirá, mejor ejemplo que el 2023 dijo, bueno, se terminó algo, que venga algo distinto y nuevo. Bueno, sigue con esa lógica y por eso nosotros jugamos un poco a ver quién es el que puede llegar a venir después de Milei. Supongamos que que se retira. Bueno, ¿quién garantiza ese modelo de cambio? Estamos mirando eso un poquito para adelante, porque bueno, la gente nos está planteando y que no quiere mirar para atrás. Entonces, bueno, a ver qué políticos... Bueno, es de pensar que van a ser medidas como las llama el gobierno, generaciones más avanzadas, digo, de segunda, tercera, cuarta, tal vez quinta generación, por lo tanto menos económicas que estas. Tal vez se puede pensar en un perfil de alguien que, independientemente de que sea economista o no, empiece a responder a otros problemas más de carácter social, claro, ¿no? Claro. Ahí estábamos charlando con... Decime, sí. Sí, perdóname, te coordenó. Es como decir que, bueno, vino Javier Milei a hacer lo que era muy difícil hacer, porque, bueno, uno dice, una reforma laboral, tiempo atrás era un suicidio político. Y el tipo se planta y la lleva adelante. Y nos dijo todas las cosas que iba a hacer, que no iban a ser muy agradables. La gente lo apoyó. O sea, si ya no entendieron ese paso, como que alguien vino a hacer lo que era más incómodo, lo hizo y la gente lo apoya, bueno, ¿qué más te queda para decir, bueno, sigo yo, me planto acá en la que venga y voy a seguir resolviendo? Y eso es lo que no entiende todavía la política, esa lógica. Lo más incómodo para hacer, la gente lo aplaude. Sí, y más, pongámoslo así, incorrecta es, ¿no es cierto? En términos viejos, yo creo que pasó a ser correcto, pero digo, incorrecta es la propuesta y la respuesta de la política, más se fortalece el gobierno, ¿no es cierto? Actitudes que voltearon a Alfonsín y a De la Rúa, que paralizaron a Mauricio Macri, a Javier Milei, hasta ahora lo vienen fortaleciendo. Sí, y lo alimenta, y es como que la gente dice, dale, porque te vamos a seguir por esta vía. Nosotros cada encuesta que hacemos tenemos en números potables de cuanto a esta idea, nos aferramos a decir, bueno, es esto, la verdad que viene por acá. Y vamos a seguir avanzando y profundizando esta mirada. Por eso dijimos, bueno, vamos a hacer encuestas todos los meses para ir entendiendo bien esta película y darla completa. Aníbal, bueno, vamos a aprovecharte con los números. Charlábamos recién con Alejandra Gallo sobre esta realidad de los impuestos. También me llamó la atención que, preguntado sobre la reforma impositiva, la gente empieza a concientizar que el peso relativo mayor en el problema de los impuestos lo tienen los impuestos provinciales. Sí, ahí nos llamó mucho la atención porque dijimos, bueno, a ver, si hay una reforma impositiva, a vos, ¿cuál es el peso más importante de tu vida cotidiana? Y esos son los impuestos provinciales, ¿sí? Un gran porcentaje. Mira, ¿qué problema para los gobernadores estás abriendo ahí? Sí, es un llamado de alerta a que entiendan el nuevo tiempo, que si no hay recursos salgan a tener creatividad y buscarlos por otro lado, pero no siempre a través de los que trabajan, ¿no? Y de sacrificar más a la gente. Y ahí empieza un poco eso también, ¿no? La búsqueda de nuevos recursos. Yo hablo con muchos intendentes y les digo lo mismo, mirá, la creatividad ahora y la gestión pasa por esto, no siempre rascar por el lado de la misma olla y para hacer frente a los sueldos y demás, bueno, tenés que buscar otros porque la gente lo toma mal. Vos aumentás una tasa y la gente se enoja muchísimo. Y tiene un límite, y es el límite este. Después vienen, lógico, los impuestos nacionales y último las tasas municipales. Pero bueno, la provincia es el principal el estorbo que tiene hoy el ciudadano a pie en el día a día en cuanto a su economía. Última pregunta y te libero, Aníbal, y es la siguiente. También hay nubarrones para el Poder Judicial. Cuando preguntaste sobre el problema de la seguridad, la mayoría lo atribuye al Poder Judicial. Esto puede explicar parte de las referencias al Poder Judicial en el discurso de anoche. Sí, cuando yo lo escuché dije, bueno, es un poco la sintonía, por lo menos en nuestra encuesta y lo que la gente nos manifestó. A ver, no dice que la baja imputabilidad no sea un tema para aplaudir, porque me parece que era una demanda de hace mucho tiempo y en innumerables casos que conmocionaron a la sociedad argentina. Me parece que era una deuda pendiente, que ya era algo que había que resolver. Ahora dicen, bueno, ¿esto resuelve la seguridad? No, es un paso. Bueno, ¿cuál es el problema hoy para la inseguridad?
y la sociedad dice el Poder Judicial, y las penas leves. O sea que ahí está el eje. Ahí me parece la conciencia de la sociedad respecto de que los ejecutores de cualquier norma vinculada con este tema, al final del día, son los funcionarios del Poder Judicial, del magistrado para abajo. Y lo vemos porque... Te pueden trabar cualquier cosa. Se ve y se palpa en la realidad, porque a veces vos lees alguna crónica policial y te dice, no, prontuario o frondoso prontuario, con causas abiertas, y esta persona no tendría que estar en la calle, tendría que estar tras las rejas. Bueno, y ahí la gente empieza a atar la famosa puerta giratoria y se la atribuye, y es una mirada distinta, porque antes se la atribuía a la policía y hoy se le está diciendo que es el Poder Judicial. Ha evolucionado en cuanto a eso. ¿Sí? Efectivamente. Aníbal, te agradezco un montón, como siempre, por la charla. No, como siempre, muchas gracias a ustedes y hasta pronto. Un abrazo grandote, que tengas lindo día. Es Aníbal Urios, es analista político, director de DC Consultores. Despertate y subite al ring de las noticias. Primer round con Nico Yacoy en Radio Nacional. ¿Querés escuchar todas las emisoras de Nacional del país? Estás solo a un clic. Ingresá a radionacional.com.ar. ¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro? Estaciona en el mejor lugar. Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad. Importantes descuentos por pago anticipado de estadías. Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida. En Argentina nací.